Hola a todos, bienvenidos a un nuevo debate de Animal Health. En este caso vamos a abordar las infecciones nosocomiales y la importancia de prevenirlas en veterinaria. Para ello contamos hoy con Gustavo Ortiz, jefe de área de pequeños animales del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Complutense de Madrid. Hola Gustavo. También tenemos aquí a Araceli Calvo, acreditada GENEUP para el cuidado de heridas y miembro del grupo de cirugía de ABEPA y responsable en evidencia de los protocolos sobre prevención de la infección. Hola. Bienvenida, Araceli. Y contamos también con Bruno Gonzálezón, catedrático de Sanidad Animal en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, Ibisabet, asesor de la Organización Mundial de la Salud en resistencia a los antibióticos y también serás el encargado de desarrollar el Plan Nacional de Antibióticos en animales de compañía en España. Bienvenido, Bruno. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues para romper el hielo, vamos contigo primero, Gustavo. ¿Cómo de frecuentes son las infecciones nosocomiales en las clínicas y centros veterinarios? Bueno, primero comentar que las infecciones nosocomiales son aquellas infecciones que aparecen durante la estancia hospitalaria, infecciones que no estaban antes de que el paciente ingresara y que, digamos, las coge de alguna manera en el hospital. Entonces, estas infecciones básicamente son cuatro. Son infecciones del sitio quirúrgico por una cirugía, infecciones de orina, asociadas a catéteres intravenosos, puede haber bacteriemias, y luego también neumonías. Estas neumonías son las menos frecuentes en medicina veterinaria porque, a diferencia de medicina humana, no mantenemos a los pacientes intubados durante muchos días. Entonces, las infecciones nosocomiales son frecuentes en veterinaria. No hay tantos estudios como en medicina humana, en la clínica de pequeños animales, pero sabemos que más o menos la infección del sitio quirúrgico oscila, depende de los estudios, alrededor de un 8%, las infecciones de orina alrededor de un 30% y la de los catéteres intravenosos no centrales alrededor del 40%. Y estas infecciones, como sucede también en humana, a medida que pasan los días, aumenta la tasa de infección. Por ejemplo, los catéteres, si en el primer día tenemos 40, si los durante 3 días seguidos casi llegan al 70. En el caso de las infecciones de orina asociadas al catéter, de los 30 pasan al 81. Y esto es un poco, más o menos, los pocos datos que tenemos. Estos que os he dado son de estudios que hemos hecho aquí en España y que más o menos son parecidos en el resto de países europeos y americanos. Con estos datos que nos ha dado Gustavo, Araceli, ¿cuál es el impacto real de este tipo de infecciones? ¿Se incrementa mucho el coste de la atención por ellas? Y tanto. Justo con Gustavo estábamos hablando también de números que se incrementan entre un 70 y un 150% el coste asociado a esa hospitalización o a esa intervención o ese procedimiento que se ha hecho a nivel del centro veterinario. Entonces, bueno, ya no solo el coste, sino también que estamos poniendo en riesgo un paciente porque se puede dar una septicemia que pueda en riesgo su vida, más además se puede haber hecho un trabajo excelente a nivel veterinario y a raíz de luego desarrollarse pues, una infección de sitio quirúrgico, acabar con una mala sensación, malas reseñas y al final que te cataloguen como un mal veterinario. ¿Y diríais que están concienciados los veterinarios con prevenirlas? Pues yo creo que cada vez más el problema son los métodos que se aplican para intentar prevenirlas. Y me explico. Creo que cada vez todos los veterinarios son más conscientes de que tenemos más infecciones, también del uso de antibióticos, pero a diferencia de lo que sucede en medicina humana, que tienen en los hospitales especialistas dedicados, preventivistas dedicados a esa vigilancia activa y pasiva de las infecciones y registros a nivel nacional, se complica un poco, primero, saber las infecciones que hay, y si no sabes exactamente cuántas hay y dónde están los factores de riesgo, es difícil prevenirlas. ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que depende. En los sectores donde se trabaja con especialistas hay más concienciación, y en los centros veterinarios donde es un nivel más generalista, digamos que es como que
un poco lo dejan de lado, ¿no? Y trabajan más como la antigua usanza de por si acaso voy a dar antibióticos y yo no tengo los medios de prevención ni voy a tener esa vigilancia microbiológica que tienen en otro centro donde pueda haber especialistas o un laboratorio o más concienciación. Sí, o sea, a medida que está habiendo más especialización, cuanto más profesionalizado esté un sistema, pues mayor es el control y la prevención, la conciencia de la importancia de la prevención. Cuanto más antibióticos utilicemos, más aceleramos la resistencia de los antibióticos. Entonces, una de las claves y uno de los factores más importantes es el tema de hoy, que es la prevención de la infección. De hecho, ahí va la siguiente pregunta, Bruno. El hecho de que se detecte una infección va a implicar el uso de un antibiótico. ¿Qué repercusiones puede tener esto? Bueno, pues siempre que se utiliza un antibiótico, se acelera la generación de bacterias resistentes a los antibióticos, que es el mayor problema mundial que tenemos actualmente, que mata en medicina humana más de 5 veces las personas que mueren cada año por accidentes de tráfico. O sea, las personas mueren en los hospitales porque no tenemos más suficientes antibióticos para curarles. Entonces, todos debemos estar implicados en que haya menos bacterias resistentes. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues utilizando la menor cantidad de antibióticos posibles, que hay que utilizarlos cuando hay que utilizarlos, y eso se hace pues, aplicando una buena prevención de la utilización de antibióticos, tanto en hospitales de medicina humana como en hospitales de medicina veterinaria. Y como muy bien decía Gustavo, en los sitios donde realmente pues, son pequeñas clínicas o pequeños, pues hay menos concienciación de que eso es un sistema establecido de vigilancia, de limpieza protocolizada, que eso hay muchos en los grandes hospitales. Pues en los sitios pequeños eso es un poco más deficiente, en los grandes hospitales cada vez hay más. Entonces yo creo que estamos empezando, y por eso os agradezco mucho la invitación, a tender a utilizar menos antibióticos, a no solucionar los problemas con antibióticos, sino que actuar antes de que tengamos esa infección postquirúrgica o esa infección nosocomial. Decía Bruno, Araceli, que sí que se utilizan una serie de protocolos para prevenir estas infecciones. ¿Cuáles son las medidas que lleváis a cabo en un hospital veterinario para prevenirlas? Pues justo estamos intentando imitar el modelo hospitalario de medicina humana, que haya una persona para vigilar esa prescripción antibiótica, ¿vale? Si está justificada, intentar controlar qué tipo de antibióticos se usan, no combinar antibióticos, y que haya más justificación a nivel de laboratorio con cultivos microbiológicos. Y por otro lado también lo que decíamos, prevenir la infección con otra persona, o puede ser la misma también, que vigile los puntos de infección habituales para prevenir pues, lo que decía Gustavo también, la inserción de catéteres, la limpieza en los quirófanos, la limpieza desde que se entra por la puerta en todo el centro veterinario, la desinfección, el lavado de manos, ¿no? Que estábamos diciendo, el lavado de manos continuo y tener ese control de qué es lo que toco para no diseminar esta infección nosocomial que tengo en el centro, ¿no? Hablabas de quirófano, Araceli. Me acuerdo, una vez me dieron un dato bastante curioso, es decir, quizá un quirófano es donde menos infecciones se van a producir porque se incide mucho en la limpieza del quirófano, en la desinfección del quirófano, pero no sé, Gustavo, si se pone la misma atención en mantener la bioseguridad en todas las áreas de una clínica, de un hospital. Bueno, hablábamos un poco, es diferente una clínica que un hospital. Sí. En general, lo que son las medidas de prevención básicas, sí que todo el mundo las tiene claras, las hemos tenido muy claras durante la pandemia: el lavado de manos, por supuesto la esterilización del material quirúrgico en autoclaves, el tratar las heridas siempre con manos limpias. Bueno, podemos debatir con guantes o sin guantes, pero siempre con las manos limpias. Y este énfasis, o sea, siempre que haya alguien encargado de controlarlo, porque hay más personal, es más fácil que todos estos protocolos se sigan. Entonces, a la pregunta que me hacías es, digamos, que los protocolos básicos se pueden hacer en cualquier sitio, no hace falta tener nada especial para hacerlo, más allá, pues pero lo que es difícil es seguir los protocolos que se han cumplido y detectar muchas veces el punto donde se ha producido esa traslocación de la herida de un paciente a tus manos y a esa herida de otro paciente.
A veces tenemos la mesa de quirófano muy limpia, el material muy limpio y no caemos en toda la manipulación perioperatoria. Tanto antes de entrar, pues a veces tenemos los antisépticos colonizados con bacterias resistentes a este antiséptico y lo estamos utilizando antes de entrar al quirófano para rasurar y preparar la zona sépticamente, y después en el posoperatorio hemos hecho una cirugía maravillosa y dejamos el paciente sin una protección y lo estamos llevando con una herida recién hecha a una jaula o a un sitio de paseo o al propio domicilio, ¿no? Pero ya está en contacto con bacterias patógenas que pueden instalarse, ¿no? En un paciente que acaba de salir de quirófano y a lo mejor no está en el mejor momento inmunocompetente como para poder rechazar esa infección y que no cause un daño estructural, ¿no? Que es la infección del sitio quirúrgico. Es un poco, por ahí va un poco la pregunta. Mira, tengo aquí el dato de una noticia que nosotros publicamos. Decía que el riesgo de adquirir infecciones en la sala de espera era mayor que en cualquier otra zona, sí, y lo cifraban un 26%. O sea, era como que, claro, se vigila mucho el sitio quirúrgico, digamos, el sitio donde se va a intervenir, pero sin embargo igual hay zonas donde... Sí. En la sala de espera, bueno, todos recordamos en la pandemia, ¿no? Que cuando tú llevabas signos de virus respiratoria, ni siquiera te hacían esperar en la sala de espera, tenías que esperar a la calle o así. Pues nosotros creo que tendríamos que concienciarnos que en la sala de espera tenemos pacientes infecciosos y tenemos pacientes no infecciosos, pero que están inmunocomprometidos. Y allí pues no estamos poniendo un orden de que los pacientes estén separados. Claro, y además estos pacientes inmunocomprometidos y no, muchos de ellos son portadores de bacterias que son multiresistentes. Sí, de hecho, pues en perros, en un estudio que hicimos aquí en Madrid, vimos que precisamente perros de la sala de espera que tenían hace ya tiempo colonización de alrededor de estafilococos meticilin resistentes de un 15% y de enterobacterias BLEB más alto del 25, nada más llegar, simplemente al llegar allí. Bueno, sobre uno nos podrá decir mucho más. Estos son datos simplemente de perros de estudios de Madrid para que tener un dato. Justo a colación de lo que decía Gustavo, Bruno, no sé si te acuerdas de un evento que hizo el PRAN, el Ministerio de Sanidad, que luego sacamos nosotros una entrevista con la veterinaria, está publicada en Animal Health, por si alguien la quiere ver. Hubo una veterinaria que atendió un gato y ese gato le arañó y tuvo una infección en lo que es el brazo por una bacteria multiresistente, estuvo pero muy mal. O sea, las fotos que nos mandó eran terribles. O sea, que también esto entraña un riesgo, ¿no? Hombre, sí, obviamente. Constantemente los veterinarios están en riesgo de ser mordidos o arañados y eso es un problema. Lo que decías antes de los hospitales, eso en medicina humana, ya desde el PRAN, como tú has dicho muy bien, se sabe. Hay unos programas que se llama PROA, que son planes de optimización de uso de antibióticos que ya en los hospitales todo el mundo lo conoce. Es un equipo multidisciplinar del farmacéutico, el clínico de infecciosas y normalmente el microbiólogo que forman un equipo para optimizar ese uso de antibióticos que vosotros decíais. Entonces yo creo que la idea sería intentar instaurar un PROA, a lo mejor con menos medios, pero a lo mejor tener una persona o varias, si puede ser, en un hospital un poco más grande, que se encargan exclusivamente de esto, de cómo desescalar los antibióticos, cuándo quitar vías, qué antibióticos dar, etcétera. Eso es importante. Y luego lo que decías de los sitios, la sala de espera es uno, pero muy frecuentemente son los sitios comunes, como puede ser el ecógrafo, la sala de rayos X, eso ya sabemos muchas veces es el origen, de que también se descuida un poquito, ¿no? Y que realmente muchas veces es el origen de focos, lo hemos visto en muchos hospitales. No sé si habéis visto en todo este tiempo que lleváis ejerciendo alguna diferencia en la manera de proceder en la prevención de infecciones, tanto aquí en España como en países del entorno, fuera. Yo creo que a nivel del sur de Europa todavía estamos un poco por detrás. En otros países sí que se está instaurando con una mayor vigilancia de qué prescripción se hace, incluso de la prevención de la infección intrahospitalaria. En encuestas que se han hecho en otros países, europeos, Sudamérica, americanos, más o menos sí que coinciden todos en que en las cirugías que se hacen en clínicas generalistas, las castraciones, quitar nódulos de la piel, sí que sigue existiendo un uso de antibióticos elevado
y no es tan diferente por encuestas que hemos hecho en España y en otros sitios al que aparecen en casi todo el mundo. Y es que coinciden todos que a nivel de mayor especialización, sobre todo hablo del tema de la cirugía, que es el que más conozco, sí que se restringe el uso de antibióticos. Eso se está haciendo tanto en España como fuera, por lo menos en el área de cirugía de pequeños animales. Y una pregunta para Bruno y Araceli. ¿Es siempre necesario el uso de antibioterapia antes o después de una cirugía limpia? Eso para Araceli. Para la clínica, ¿no? Desde luego que no. Desde luego una cirugía limpia, incluso ya una limpia contaminada, que es que hay contacto con flora, en muchos casos... Con microbiota. Con microbiota, perdón. No requiere el uso de antibiótico. Es lo que tenemos que concienciar. Ni siquiera el perioperatorio, porque una cirugía limpia en la que el paciente es inmunocompetente y no hemos roto esa cadena de asepsia intraquirúrgica, no necesitaría ni antes ni después. Eso sí, lo que hay que mantener es una limpieza y ciertas recomendaciones. Sí, esto quería apuntar yo, que en medicina humana desde hace muchos años tienen claro que las cirugías limpias, que son aquellas en las que no hay infección y no se incide en ningún órgano que de por sí tenga muchas bacterias, como el aparato digestivo o la laringe, puede ser, el CDC americano establece que no hace falta antibiótico en ningún momento. En medicina veterinaria, ahora justo han publicado un artículo, metaanálisis, una revisión sistemática más bien, donde han visto qué evidencia hay de esto en medicina veterinaria de pequeños animales, y la verdad es que hay poco desarrollado sobre esto. Lo que sí parece es que lo poco que hay publicado es que apunta a lo mismo, que no debe utilizarse antibiótico en una cirugía limpia ni antes, ni durante, ni después de la cirugía. ¿Y por qué dirías que se ha desarrollado menos, quizás este campo en la veterinaria, que en la medicina humana, como comentabas? Pues muchas cosas las arrastramos de la medicina humana y digamos que lo hemos dado por sentado. Y claro, sobre todo yo creo que hay una parte aquí de que lo que es la medicina preventiva hospitalaria que comentaba antes se ha desarrollado menos en el ámbito de la veterinaria, en la veterinaria clínica de pequeños animales. Esto lo que ha llevado es que a todo lo que hacen los preventivistas, que es una especialidad que los veterinarios compartimos también la parte de salud pública, pero la medicina preventiva hospitalaria que hacen en los hospitales es una especialidad y hay personas que se dedican solo a esto. El problema yo creo que es que en veterinaria no ha habido esta figura hasta hace poco que empezamos a estar más concienciados. Sí, lo que comentabas tú, Araceli, que estaba implementando, ¿no? Lo estamos intentando implementar, pero es verdad que yo trabajo en un quirófano de referencia y el veterinario que envía el caso todavía le choca mucho que yo lo mande sin antibiótico, y a veces a la que me descuido le ha recetado el antibiótico posoperatorio. Entonces hay que luchar educando al veterinario y educando también al cliente, porque el tutor del paciente lo primero que busca en la receta es el antibiótico, y también hay que darle una explicación de no le hace falta, y si aparece infección será más fácil de tratar. Pero bueno, es cuestión de ir insistiendo cada vez. No sé, con todo esto, Bruno, qué puntos débiles ves en cómo se trata de prevenir las infecciones, y más o menos intuyes dónde se puede o se suele fallar más. ¿Dices en pequeños animales o en general? Sí, en pequeños animales. Bueno, lo que ocurre en pequeños animales es que en general la medicina de pequeños animales está muy atomizada, muy poco centralizada. Entonces, para tomar medidas a nivel de medicina humana hospitalaria tienes el Sistema Nacional de Sanidad, el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas. Entonces tienes una cantidad de medios y unos protocolos homogéneos espectaculares que han permitido, pues eso, el desarrollo de protocolos muy homogéneos. Aquí tienes lo que hace pocos años eran unas cuantas clínicas más o menos grandes que llamábamos hospitales, y eso ahora poco a poco se está evolucionando a tener grandes redes de hospitales, y yo creo que eso va en beneficio de todo.
en el desarrollo de la propia veterinaria para desarrollar nuevos protocolos en particulares. Como tú estás trabajando en un hospital, pues no tiene nada que ver una pequeña clínica de un pueblo con un gran hospital. Yo creo que debemos utilizar estas redes de hospitales, de estos hospitales, para dar ejemplo de cómo podemos realmente instaurar estas medidas de prevención y de utilización correcta de antibióticos en medicina veterinaria. Pues los puntos flojos, pues la atomización en medicina de pequeños animales creo que es importante. Pero ahora, sin embargo, como decías antes, el Plan Nacional de Lucha contra la Resistencia a los Antibióticos, que empezó en el año 2014, pues empezó con la reducción de colistina, como sabes, en cerdos, y que ha reducido más de un 70% el uso de antibióticos en medicina veterinaria, que es el país que más antibióticos ha reducido en Europa, y un 17% en medicina humana. Pues ahí ahora hemos empezado a abordar la cuestión de la resistencia a los antibióticos en pequeños animales. A empezar a abordarlo. ¿Eso qué significa? Pues empezar a hablar de ello. Tanto a los tutores como a los propios veterinarios. Y yo creo que es una oportunidad para los veterinarios. Fíjate, eso es un debate que ya estamos empezando y que quiero empezar aquí. Es una oportunidad para los clínicos de pequeños animales. Los clínicos de pequeños animales no son conscientes de la importancia que tienen en salud pública. Y es algo que hasta ahora pues pensaban salud pública, pues son otras personas, nosotros, nuestro paciente individualmente, pero no tanto se les ha incluido en la importancia que tiene salud pública. Y la tienen, porque el contacto no hay ningún animal en Europa que tenga más contacto con los seres humanos que los animales de compañía. En todas las regiones del mundo es distinto, o sea, no pasa en la India, no pasa en África, no pasa en Latinoamérica, pero en Europa sí. Entonces creo que es esencial incluir a los veterinarios, y es una estrellita más, un mérito más que les damos. Es necesario incluirles en salud pública. Y tenemos a nuestros animales que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener en cuenta que pueden ser portadores de bacterias resistentes a los antibióticos que pueden haber adquirido en un hospital veterinario o haber adquirido de un hospital de medicina humana, de alguien que ha venido colonizado de la bacteria de la UCI, y luego haberlo acariciado y hacer al animal portador. O sea, en ambos sentidos es esencial que incluyamos en la salud pública al animal de compañía en todo el control del flujo de bacterias resistentes a antibióticos que tenemos. Y nosotros hemos demostrado ya, como tenemos en Madrid bacterias de UCI de nuestros hospitales de medicina humana, los hemos encontrado en perritos. Y acabamos de encontrar ahora, y lo hemos presentado en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica de Humana, este fin de semana pasado, hemos presentado un brote de bacterias multiresistentes y panresistentes a antibióticos, resistentes a carbapenemas y a piperacillina tazobactam, que son antibióticos de último recurso que usamos en medicina humana, en un hospital en Bolonia de veterinaria, porque usaban este tipo de antibióticos. Entonces yo creo que tenemos margen de mejora, creo que no somos los que peor lo hacemos en España, creo que el nivel de profesionalización en España es muy alto y tenemos simplemente que saber qué tenemos y además intentar mejorar para dar un poco incluso ejemplo de que somos muy buenos veterinarios y que tenemos mucha capacidad de controlar, no solamente en animales de producción de alimentos, sino también en animales de compañía, todo el problema de la resistencia a los antibióticos. Y creo que podemos dar ejemplo. Pues es muy interesante lo que comentaba Bruno. Gustavo, Araceli, no sé si habéis visto también vosotros algún fallo donde se puede mejorar. No, yo justo con lo que decía él siempre también me pongo en que tenemos la conciencia de que hay pacientes totalmente sanos que son portadores de bacterias panresistentes o multiresistentes y hay personas con las que conviven que pueden estar en tratamientos con quimioterapia, estar mal de defensas y estamos dejando un paciente, la mascota que llegue a casa y puedes transmitir una infección potencialmente mortal a esa persona. Entonces, eso también que lo tenemos que tener en nuestra cabeza y bueno, y precisamente por eso empezar a trabajar conjuntamente, ¿no? con el resto de sanitarios. Sí, yo también unirme un poco a favor de que los veterinarios clínicos de pequeños animales participemos en la salud pública y en la sanidad animal, porque al final, bueno, eso lo sabe muy bien Bruno, estamos todos unidos y de hecho se sabe que simplemente yo tengo una bacteria multiresistente por la que estoy colonizado y no me está dando ningún problema, una bacteria fecal. Mi perro la tiene y probablemente el resto de mi familia. Y nosotros, en la parte de los pequeños animales, pues tenemos una responsabilidad en, por lo menos, hablar de ello e intentar mejorar. Y ya que estás hablando... Gustavo lo ha dicho muy bien, hablar de ello.
Es decir, no es cuestión de señalar, de acusar, mira la veterinaria, cómo te... No, es cuestión de tranquilamente, igual como que hemos hecho con cerdos y con tal, hablar de ello y decir, oye, ¿cómo lo estás haciendo? Parece que no sé cuántos. Y entonces, a mí, tengo que reconocer que lo de Italia, no te digo que me ha alegrado, pero he visto que casi nadie utiliza piperazina de Tazobactam en España y que ni carbapenemas casi nadie utiliza. Entonces yo creo que ahí es donde he visto que probablemente lo estemos haciendo en España mucho mejor que en muchos otros países. Entonces por eso tengo muchas ganas de que sepamos realmente, científicamente, tengamos datos, porque creo que vamos a poder sacar pecho de lo bien que lo estamos haciendo. Probablemente lo estamos haciendo mucho mejor de lo que nos pensamos. A veces nos da miedo ahí levantar la alfombra, pero a mí yo creo que al revés quiero hacerlo porque creo que vamos a demostrar que lo estamos haciendo mucho mejor de lo que opina mucha gente. Pues esperemos que así sea. Sí, y yo creo que en el plazo de 4 o 5 años, muchísimo mejor todos. Sí, va a ser a nivel más global. ¿Y qué soluciones tienen los veterinarios para prevenir infecciones? No sé si se está produciendo algún tipo de innovación en este sentido, sean materiales como guantes antisépticos para piel, productos para desinfectar las máquinas. Sí, cada vez tenemos alternativas que han estado siempre, como son el lavado de manos, la limpieza y el tener cuidado en no transmitir nosotros, no ser los vectores de las infecciones de patógenos, pero además están saliendo alternativas antimicrobianas que no son química, ¿no? Que no son fármacos, o sea, métodos físicos, apósitos, métodos de fotobiomodulación, presión negativa. Entonces sí, hay alternativas a tratar infecciones sin tener que estar usando antibióticos. Sí, con respecto a la prevención de las infecciones nosocomiales empieza por los protocolos de desinfección, el lavado de manos y luego ya si se produce una infección pues se trata. Pero sobre todo insisto un poco en el tema de tener todos los protocolos de desinfección y esterilización muy bien marcados, muy bien llevados y hacer un buen seguimiento de ellos. Eso es quizás la mejor prevención. Cambiando de tercio ya, centrándonos en infecciones en pacientes, Araceli, ¿cómo influye el tiempo o cómo puede influir el tiempo de una duración de una cirugía en el riesgo de contraer infecciones? Bueno, es multifactorial, o sea, el tiempo, cuanto más tiempo, desde luego, pues el paciente puede tener una pérdida de la normotermia, va bajándole la temperatura, además puede tener episodios de hipotensión, entonces lo que puede pasar es que nuestra zona de sitio quirúrgico se colonice con esas bacterias patógenas. Si el paciente está muy hipotérmico, pues la hipotermia a nivel cutáneo te produce una vasoconstricción y esa vasoconstricción implica menos riego, menos llegada de oxígeno, menos llegada de defensa. Entonces es un poco más susceptible esa zona de que este patógeno pueda entrar, pero justo lo hablábamos ahora con Gustavo que hay muchos más factores en ese momento, ¿no? Sí, o sea, la duración tanto de la cirugía como de la anestesia es un factor de riesgo que casi se repite en los estudios de medicina humana, lo saben desde mediados del siglo pasado. En medicina veterinaria, todos los estudios que hacemos de infección del sitio quirúrgico como factor de riesgo en todos y en ninguno, o sea, y no hay ninguno en que no sea así, tanto el tiempo de la cirugía como la anestesia es un factor de riesgo. A más tiempo de cirugía o de anestesia, más infección. Las causas no se explican claramente, o sea, tiene que ver con el sistema inmune, la hipotermia, la hipotensión, pero o sea, no hay nada concluyente, o sea, es todo y nada podemos atribuirle el mecanismo fisiopatológico de eso, pero la realidad es esa, que es un factor de riesgo en todos los estudios. Yo hace tiempo leí un artículo, una revisión de medicina humana y lo que explicaban era con cada grado que teníamos por debajo el aire acondicionado en el quirófano, sí, cómo incrementaba la infección de sitio quirúrgico posterior. Y iba bastante relacionado, o sea, quirófanos con temperatura muy baja tenían más infecciones de sitio quirúrgico. Sí, la hipotermia es otro factor de riesgo, de hecho. Con respecto a lo de hacer rápido una cirugía,
Yo creo que, o sea, el tiempo quirúrgico y anestésico importa. Lo que creo que es muy importante tener, y ahora se habla mucho de eso, una checklist de saber todo lo que tiene que estar preparado, todo lo que tiene que estar dispuesto para esa cirugía en concreto, todo el personal, para minimizar los tiempos en los que no se está haciendo nada y luego dedicarle el tiempo que haga falta a la cirugía. Es un poco, otra vez, vuelvo a insistir en el tema de los protocolos, las listas de comprobación, para poder minimizar esos tiempos de cirugía y anestesia. Yo tenía aquí un dato, me pareció también interesante. Por cada minuto que pasa durante la cirugía, el riesgo de infección aumenta un 2%. O sea, que es como un poco sin prisa pero sin pausa, ¿no? La cirugía. Bueno, pero también va en la habilidad del cirujano, en cómo manipula, en si estamos traumatizando más los tejidos o no, si se está usando o abusando del electrobisturí. Claro, hay muchos más factores, pero sí, una cirugía corta siempre es una garantía, ¿no?, de que el paciente mantiene mejor la temperatura, no ha pasado por episodios de hipotensión o de hipoxia, y bueno, pues sí, cuanto más rápidos seamos y más hábiles, mejor. Sí, o sea, es una evidencia que aumentar el tiempo aumenta el riesgo de infección. El dato puede variar según sea una cirugía u otra y por muchas causas en sí. Cuando hacemos los estudios intentamos analizar todas las causas posibles y el tiempo siempre se queda, sea mayor o menor, pero lo que decía Araceli, una cirugía bien hecha Lo bueno si sí que disminuye el riesgo de infección. No sé si es una cosa que os preocupa cuando habéis tenido que hacer algún tipo de intervención. Sí. Hay una cosa, es antes de empezar la intervención, siempre el gran olvidado, la oxigenación desde el primer minuto y mantener la temperatura desde el primer minuto, porque a veces en el preoperatorio, mientras se rasura, se lava, el paciente se moja, está expuesto a la temperatura del prequirófano y ya entra en quirófano con una temperatura baja. Entonces, sí, todo esto yo soy siempre desde el primer momento ir rápido, si se puede ir rasurando antes de empezar a lavar, con el paciente oxigenado y si puede ser todavía consciente, y luego ir siempre lo más rápido posible. Sí. ¿Habéis tenido algún caso clínico llamativo? Pues, mira, lo hablamos, Araceli, yo creo que o sea, yo he tenido, los casos que he tenido más llamativos, es realmente las consecuencias de tener más infecciones nosocomiales, que son muertes de pacientes tras una cirugía muy simple, por tener una traslocación bacteriana, por tener una infección de orina por un microorganismo multiresistente y fallecer el paciente por culpa de eso. Las infecciones nosocomiales aumentan la mortalidad. Y bueno, yo más que casos interesantes, lo que lo veo es en la clínica habitualmente. Yo en la clínica, sobre todo en la parte de mi especialidad de las heridas, heridas crónicas, uno de los casos que es para nombrar, una herida que llevaba un año en un perro en el tórax, sin diagnóstico ni histopatológico, ni analítico, no se sabía por qué, pero el paciente a mí me venía con una historia ya de 12 antibióticos probados, incluso habían probado un antifúngico y habían probado un alopurinol, que es el tratamiento que se utiliza para la leishmaniosis. Todo esto sin una evidencia analítica, a ver si mejoraba la herida. La herida la herida venía al aire y era una herida de un palmo en un boyero de Berna. Y bueno, a mí me pareció que ese informe veterinario era para denunciar, ¿no? Porque todo esto se había ido dando una prescripción empírica sin ninguna base analítica. ¿Cómo se resolvió, ya por la curiosidad? Se resolvió. Bueno, pues se resolvió haciendo una analítica completa y, de hecho, operando esta herida y haciéndola desaparecer, haciendo una reconstrucción cutánea. Sin ningún antibiótico, por cierto, porque la reconstrucción cutánea no es una cirugía limpia. O sea, que se podían haber ahorrado todos los antibióticos que les prescribieron. Sí. No sé si quieres añadir algo, Gustavo. No, de esto ya nada más.
Están hablando mucho, Bruno, de tema de utilización de antibióticos, como el caso del boyero de Berna que acaba de comentar Araceli. No sé si tienes algún consejo para ellos, para los veterinarios, tú como investigador, como responsable de ese plan. Bueno, el consejo es que todos estamos implicados en la lucha contra la resistencia de los antibióticos, que nos afecta a los seres humanos sobre todo, y que entonces, como garantes de la salud pública, los veterinarios tienen que implicarse. Y eso implica formarse lo suficientemente bien. De hecho, en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios vamos a sacar ahora un curso online para la formación de veterinarios en antibioterapia, etcétera, etcétera. Tenemos que concienciar mucho a los profesionales. Como es un sistema relativamente atomizado, va a requerir bastante tiempo, es decir, no vale con decirlo en 4 sitios, sino que va a haber que hacerlo mucho, pero yo creo que el mensaje va a permear. Costó que permeara en medicina humana, costó que permeara en veterinarios de campo, de animales de producción de alimentos, pero yo creo que merece la pena. Entonces yo creo que va a permear porque sí veo un cambio. O sea, me pregunta, ¿por qué eres tan optimista? Yo, porque veo que ya la actitud de los veterinarios de pequeños animales ya no es la misma que hace 3 años. Hace 3 años era, oye, a mí no me mires, a mí no me señales. Ahora es, oye, que efectivamente cómo podemos hacer algo. En grandes hospitales ya están haciendo muchas cosas. Los veterinarios de pequeñas clínicas también se están empezando a interesar. Ya tenemos en el Plan Nacional una línea para formar bien a los veterinarios. La sociedad también se está concienciando cada vez más de que la resistencia a los antibióticos es un problema. Entonces, en cuanto les contemos que sus animales de compañía o que cada antibiótico también en animales de compañía está implicado en este problema, pues a lo mejor también evolucionará. Entonces, yo creo que vamos a ir muy bien. No vamos tan bien como los países del norte de Europa, porque los países del norte de Europa empezaron con un plan nacional de lucha contra la resistencia a los antibióticos en 1998. Por ejemplo, y aquí en 2014. Entonces hemos empezado un poco tarde, pero hemos empezado muy bien porque es un plan muy One Health, o sea, muy de una salud. Entonces yo creo que por eso hemos avanzado tan bien en estos últimos 10 años y entonces soy muy optimista para estos siguientes 3, 4, 5 años, porque enseguida en los grandes congresos cada vez hay más presencia de esta temática, hay más concienciación, información acerca de la prevención, de cómo desescalar bien los antibióticos, qué antibióticos podemos utilizar o no, todos sin sentirnos acusados, todos trabajando tranquilamente. Y en cuanto tengamos datos de nuestras resistencias, creo que, como decía antes, vamos a ver que no tenemos tantas resistencias como a lo mejor pensábamos y yo creo que eso nos va a animar mucho. Vosotros, sí. Quiero decir que justo en los congresos de este año yo creo que he contabilizado entre 4 y 5 veces en charlas diferentes y de diferentes especialidades la tabla de categorización de los antibióticos. Pues la he visto en oncología, en dermatología, en cirugía. O sea que creo que estamos haciendo un buen trabajo ya de difundir la información. Entonces, bueno. ¿Algún consejo tú también, Gustavo? Sí, bueno, yo más que el consejo, estoy también contento porque tanto los estudiantes que tenemos en la universidad están perfectamente concienciados con el tema de los antibióticos. Y desde el micro de segundo. Sí, sí. Y nada, y los veterinarios también, lo que decía Araceli, en los últimos congresos que hemos tenido de diferentes especialidades ya se habla mucho del uso prudente de antibióticos, las tablas de uso prudente de antibióticos que ha hecho la Agencia Europea del Medicamento, pues como decía, pues en 4, 6 o 7 charlas de a lo mejor 20 especialidades por lo menos ya las hemos visto y creo que lo que decíamos, el hablar de ello, esta difusión, la mayor concienciación del veterinario clínico, vamos, más que consejo, yo creo que sigamos así. ¿Qué antibióticos son los más utilizados en caso de infecciones? Que vosotros utilicéis o veáis. Desde luego yo creo que se usa como amplio espectro lo más utilizado siempre es amoxicilina clavulánico, cefalosporinas y clindamicina. Luego hay una lucha que tenemos que es que se utilizan muchísimo todavía las fluoroquinolonas a pesar de estar en la categoría de que no deberíamos usarlas, pero todavía se usan muchísimo y se combinan todavía también. Sí, y un poco, en una encuesta que hicimos hace relativamente poco, utilizamos en cirugía como antibiótico amoxicilina clavulánico,
incluso pues, en aquellas cirugías limpias donde no hace falta utilizarlos, y las cefalosporinas de primera generación, cefalexina. Las quinolonas es más anecdótico, pero sí que había casos de combinación en cirugías limpias de metronidazol, quinolonas y cefalexinas a muy poco tiempo del día de hoy. Pero bueno, parece que va siendo menor. ¿A ti qué te parece, Bruno? Pues creo que tenemos que instaurar poco a poco la filosofía de intentar utilizar los antibióticos, menos antibióticos que nos hagan falta en medicina humana. Entonces las fluoroquinolonas nos hacen falta, la cipro nos hace falta. Entonces, pues bueno, pues a veces se abusa. O sea, pues hay que enseñar al profesional a que estamos en el año 2024 y que no podemos utilizar los antibióticos como en 1995. Entonces, pues con eso significa desescalar lo más posible. Yo preferiría que habláramos más de utilización de penicilina, por ejemplo. En medicina humana estamos viendo mucho la penicilina, o mucho más al amox en lugar del amox clavulánico por defecto. Los estreptococos, que muchas veces se tratan con amox clavulánico, pues el clavulánico no hace absolutamente nada, solamente es igual que, en fin, porque los estreptococos no producen beta-lactamasas, entonces da igual que le des un amox clavulánico o una amoxicilina. Entonces, intentar desescalar el amox clavulánico a la amoxicilina, si se puede a penicilina también. En fin, hay muchas guías de los profesionales que para cada infección pues recomiendan los antibióticos. Entonces, los que están recomendados a lo mejor hace unos años, quizás podríamos intentar utilizarlos un poco menos, desescalar para utilizarlos menos posible y luego para reservar los que necesitamos para medicina humana. Yo creo que estamos en el camino correcto, pero esas guías son esenciales y luego seguirlas, recomendarlas, entrenarlas, interiorizarlas. Y trabajar con bases de laboratorio, o sea, la citología que está infrautilizada y la citología combinada con el cultivo microbiológico para interpretar los resultados. Entonces, y la tinción de Gram, que esa ya, si ya digo la citología infrautilizada de Diffquick, que es rápida, la tinción de Gram es que no se usa en veterinaria cuando te está dando una información esencial y además veloz. Entrando ya más a fondo en tema de antibióticos, por si no fuera suficiente lo que lo hemos tratado hasta ahora, tú que estás, Bruno, ahora supongo un poquito más metido en harina en tema de clínicas por todo el plan que vais a desarrollar, ¿qué tendencia percibes en las clínicas españolas respecto a los antibióticos? ¿Crees que se están utilizando bien? ¿Eres optimista? Aquí veo bastante optimismo hoy. Hombre, yo creo que se están utilizando en general, no se están utilizando mal, pero creo que probablemente haya margen de mejora y es un poco en lo que estamos. O sea, que creo que no hay un uso masivo de antibióticos que no se deberían estar utilizando. No veo un uso masivo de carbapenemas, como decía antes, no veo un uso masivo de cefalosporinas de tercera generación con inhibidores de beta-lactamasas, que son antibióticos que está prohibido utilizarlos en medicina de pequeños animales y que podría uno pensar que se están utilizando sin control, y yo creo que no, o sea, eso no me parece verlo. Y bueno, pues no sabemos muy bien exactamente, no tenemos un mapa muy concreto de utilización y de resistencia. Es un poco lo que tenemos que ver para saber a qué dirección tenemos que ir. Pero en general creo que, como decía antes, el profesional veterinario es un gran profesional sanitario, tenemos que contar con él en este Plan Nacional de Lucha contra la Resistencia a los Antibióticos, y yo creo que en muy poco tiempo vamos a estar todos exactamente en el mismo barco y muy alineados. Es verdad que habrá grupos atomizados que a lo mejor les costará un poquito más, pero nos ha pasado también en clínica de porcino, por ejemplo, ¿no? Hemos reducido un 70%. Sí, hay algunas granjas todavía que siguen utilizando antibióticos masivamente, pero es muy, muy, muy raro, ¿no? Y también en medicina humana sabemos perfectamente que hay hospitales que llevan un control muy estricto y otros que funcionan un poquito peor. O sea, siempre hay una graduación, ¿no? Pero yo creo que en general la dirección es exactamente la correcta. Y lo estamos viendo en la reunión de hoy. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque realmente hay interés y cada vez hay más información respecto a esto. Y a lo mejor hace muchos años no hables de esto, cuidado, tal, ¿no? Sí, entonces, total. Bien, yo creo que vamos bien, efectivamente. El optimismo es importante. Total. Pero no la complacencia. O sea, creo que tenemos trabajo que hacer. ¿Cuándo los utilizáis en cirugías, Gustavo, los antibióticos? Los antibióticos en cirugía lo utilizamos, esto digamos que está contemplado por estas guías que nos vienen heredadas de medicina humana y que estamos viendo que son aplicables en medicina veterinaria con los estudios que estamos haciendo. Básicamente dividimos las cirugías en 4 tipos, unas que se llaman limpias, otras que se llaman limpias contaminadas, otras contaminadas y otras sucias. Utilizamos antibiótico básicamente en el posoperatorio cuando ya hay una infección.
bien porque el animal viene con una peritonitis, porque viene con una fractura abierta de más de 6 horas, pongamos, ahí hay una infección, lo tratamos. O cuando hemos tenido un vertido no intencionado en una cavidad, por ejemplo, sacamos un cuerpo extraño de un intestino y se nos cae dentro del abdomen, como consideramos que eso ya va a haber infección por la carga bacteriana que hay, ponemos antibiótico postoperatorio. Y preoperatorio solamente lo ponemos cuando vamos a abordar una cavidad que tenga de por sí muchas bacterias, para intentar que cuando la abordemos las bacterias no estén replicándose masivamente en ese momento. Esos son los momentos en los que los utilizamos. ¿De qué alternativas a los antibióticos disponéis los veterinarios en la clínica? Podéis responder Gustavo y Araceli. ¿Hay otras herramientas o productos complementarios que se puedan tener en cuenta? Sí, desde luego la limpieza, la higiene y la limpieza en muchas ocasiones, si no es una infección que tenga signos sistémicos que no estamos poniendo en riesgo al paciente, muchas veces se puede tratar tópicamente. Si es, por ejemplo, una herida, pues a lo mejor plantear una cirugía de desbridamiento y eliminar ese foco de infección, o poner drenajes y hacer limpiezas. Generalmente es que se puede ir bajando la carga bacteriana hasta que el propio organismo puede luchar contra esa infección. Luego, con terapias novedosas, como son la fotobiomodulación con láser o con energía de luz fluorescente, pues todo esto tiene un componente de ayudar en la propia defensa y en la regeneración del tejido, y también tiene un efecto microbicida. Luego, productos como el ozono, como el zinc, bueno, pues todo esto también tiene un efecto antibacteriano que bueno, pues a nivel tópico se puede ir tratando y no es necesario dar antibióticos. Sí, yo no tengo mucho que añadir porque Araceli es de las mayores expertas que hay en este tema de heridas de pequeños animales. ¿Vosotros creéis que se ha podido cometer el error de aplicar antibióticos quizá para cubrir ciertas deficiencias en bioseguridad? Sí, sí. A día de hoy, hace poco en un congreso estuvimos también hablando de esto y hubo gente que me decía, no, pero es que tú estás trabajando en un hospital y es diferente el quirófano, pero yo estoy trabajando en un centro veterinario en que el quirófano está en dudosas condiciones de esterilidad y por eso pongo antibióticos. Claro, esto no es una justificación. O sea, trabaja entonces en la otra línea, pero no des antibióticos porque es que si no, dentro de 2 décadas vamos a morir todos de tétanos. Sí, y un poco en la misma línea que Araceli. Sí que se ha hecho y bueno, y muchas veces los veterinarios de centros más pequeños, o sea, las normas de asepsia y esterilidad las cumplen. Pero esto pasa un poco como con el reciclaje. Yo sé que no tengo que mandar antibióticos, sé que tengo que reciclar, pero mira, si este perro se infecta, voy a tener problemas tanto con el tutor, con el propio paciente. Pues mira, si por uno que se lo dé, no pasa nada, le doy el antibiótico. Ya no solo para cubrir esas carencias, sino para un poco quitarse los posibles efectos de una infección, cuando además sabemos que muchas veces estos antibióticos que no hace falta poner, el ponerlos no ayuda ni ayuda ni hace que se cree la infección, pero sí puede favorecer los efectos secundarios de los antibióticos y ya pues más a nivel global las resistencias. No sé si os ha pasado alguna vez, como pasa en humana, tú vas al médico con una gripe y dices, a ver si me recetas un antibiótico. No sé si os ha pasado también con el perro o el gato. Y tanto, sí. En gastroenteritis agudas de 12 horas, de 24 de duración, te van pidiendo un antibiótico, cuando solamente con una dieta y ayuno o hidratación ya se resuelve. Y sí, han llegado a ofenderse porque no le das el antibiótico, es que le he visto sangre en las heces y dale un antibiótico, ¿no? Es que no le hace falta. Es una discusión, sí. Sí, a nosotros es verdad que llevamos unos años que menos, pero sí que es verdad que los propietarios, como
pasaba antes que ibas al médico por una gripe, le exigías casi que te diera un antibiótico. Sí, sí. Lo de las cirugías, el no dar antibiótico después de las cirugías, mucha gente se enfada y cada vez lo veo menos. También ven que como no se infectan, o si se infectan, pues ya aplicamos el tratamiento que haga falta, que sea necesario. Pues, pero vamos, sí que ha sido una constante, pero en los 3, 4 últimos años, yo creo que después de la pandemia, lo voy escuchando menos. ¿Y eso a vosotros a nivel personal cómo os sienta? Es decir, ¿creéis que es por desconfianza en el trabajo del veterinario o por el mito de que el antibiótico sirve para todo? Que parece que si no te recetan un antibiótico no te vas a curar. Sí, yo creo que es herencia de años atrás, pero creo que es lo que decía Gustavo, que se está concienciando la gente porque se está oyendo mucho a nivel de humana el Plan Nacional de Resistencias y entonces gracias a eso podemos agarrarnos, ¿no? y dar nosotros también nuestra guerra particular, ¿no? de que no te voy a dar un antibiótico. Que por eso mismo, dentro del concepto de One Health o de una salud del año 2024, ya no solamente tenemos a médicos y veterinarios que están cooperando, sino lo que estamos defendiendo así a nivel mundial es la inclusión de todas las profesiones. Entonces nos hace falta sociólogos, estamos utilizando sociólogos para entender, y antropólogos, para entender el comportamiento de tanto de los prescriptores que no se atreven a desescalar y decir, bueno, por si acaso un amosclavulánico en lugar de no darle nada, por si acaso porque no quiero tener un fracaso terapéutico, como el de todos los pacientes, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, que reclaman y que necesitan y que se quieren agarrar ahí al antibiótico porque creen que esa es la salud, lo que va a solucionar su problema. Entonces es muy importante trabajar con el comportamiento del ser humano, que es muy particular, ¿no? El de me acabo el antibiótico, pero me guardo. Los españoles somos de los europeos que más antibióticos tenemos en nuestras casas, sí. ¿sabes? Entonces lo guardas por si acaso, ¿no? Mientras que en otros sitios dicen, no, esto del antibiótico no tiene nada que ver con aspirina o con ibuprofeno o lo que sea. En español todavía asocia demasiado el antibiótico con otro tipo de moléculas que sí podemos tener en casa tranquilamente. Entonces ahí está la labor de la educación y por eso hace falta también en este concepto de One Health comunicadores. Nosotros lo podemos decir aquí todas las veces que queramos, pero nos hace falta comunicadores profesionales para que llegue al último ciudadano que sepa que el antibiótico no lo debe tener en casa, que no se lo debe dar al perrito, que no lo debe reclamarle al veterinario y que no tiene nada que ver con una aspirina o un ibuprofeno y que cuando se acaba el curso, tanto para el animal como para el ser humano, hay que dar esos antibióticos para que se reciclen o para que se destruyan adecuadamente y no guardarlos en casa. Entonces, la antropología, el comportamiento del ser humano es muy importante, es un factor muy importante en esta variable. Todo esto que comentas, Bruno, son cosas que vais a tener en cuenta en el desarrollo de la guía de prescripción de antibióticos. Hombre, claro, obviamente, claro. Porque muchas veces el prescriptor se siente a veces un poco desamparado y dice, ¿cómo le explico ahora a este? Y pasa en medicina humana también, digo, no, explícaselo. Y dice, ¿cómo se lo explicas? Si tengo aquí 70 personas haciendo una cola y tengo 1 minuto por paciente, tampoco puedes pedirle, ¿sabes? Esperas al lomo. Entonces, es un problema global donde tenemos que llegar hasta el ciudadano, que es el que no debe tampoco presionar ni al veterinario ni al farmacéutico. Porque también conocemos a farmacéuticos donde dicen, me ha llegado un señor con un perro y dice, por favor, dame un antibiótico que siempre le están dando. Entonces a veces intentan puentear al veterinario y directamente ir al farmacéutico para ver si él les da ese. Entonces todo esto es una cadena muy compleja donde hay muchas variables, pero que donde se puede mejorar. Hemos mejorado en España en unas áreas y ahora en esta también vamos a mejorar, pero no nos podemos dormir. O sea que efectivamente espero que haya muchas más de estas. Porque realmente tenemos que llegar a cada uno de los veterinarios, a cada uno de los ciudadanos, para que sean conscientes de este problema y de la implicación, como decíamos, de los animales de compañía. Y no hemos hablado de los animales de compañía y la importancia de los que se utilizan para terapia. También. Que yo creo que es una variable que yo creo que el beneficio es indudable sobre el paciente humano, pero creo que debemos incluir una vigilancia de salud pública en esos animales. Lo creo realmente. Y no sé si no lo he dicho en muchos foros, pero lo digo ahora. Creo que no deberíamos mandar hospitales cuando sí esos animales están colonizados con X bacteria. Podríamos hacer un protocolo de no MRSA, no una carbapenemasa, no un enterococo resistente a banco y a lo mejor 2 o 3 bacterias que no deben tener estos animales para no estar llevando bacterias otra vez a las residencias de ancianos o a los niños con terapia, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que a lo mejor eso es algo que también podríamos hacer. No sé qué opináis vosotros. Es una de las cosas que según lo estabas comentando me venía a la cabeza. Digo, todos estos perros que se están utilizando ahora en terapia en un hospital, en un centro de salud, en una residencia, ¿cómo lo controlarías eso? Pues yo creo que deberíamos quedar en que deben estar
libres de X patógenos, Sí. ¿sabes? O sea, de X resistencias. Y no es muy difícil, ¿eh? No es muy difícil. No estoy diciendo que no se haga, que se bloquee, pero simplemente a nivel de salud pública. Oye, pues venga, estas 4 bacterias, por ejemplo, que tú decías MRSA, pues que no tengan MRSA, que no tengan un enterococo resistente a banco, y yo diría que no tengan un enterobacteria resistente a carbapenemas, con que no tengan esas 3 cosas, oye, pues ya, entonces se debe hacer un suave, un protocolo, y yo creo que es algo que creo que debemos hacer. Un poco aquí sobre la mesa, pero yo creo que no es algo muy difícil, es un protocolo muy fácilmente estandarizable que creo que nos vendría muy bien a todos. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, nada que añadir. Amén, Totalmente de acuerdo. Amén con Bruno. Amén, eso. Y respecto a la guía que te preguntaba antes, Bruno, ¿cómo va el desarrollo? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, más que una guía, es pues, en intentar concienciar a todos los veterinarios de la importancia de la resistencia a los antibióticos estamos grabando justo un curso online para acreditar a los veterinarios y las clínicas de pequeños animales respecto a que utilizan bien los antibióticos, son conscientes de la utilización de antibióticos correcta, y dan a lo mejor sus datos de consumo de antibióticos al Plan Nacional de Lucha contra la Resistencia a los Antibióticos, mandan X antibiogramas. Entonces yo creo que simplemente implicarles en el PRAN, y eso el PRAN pues, lo hace fenomenal. En su día implicó a todos los animales de producción de porcino, implicó a todos los agentes tanto de medicina humana como de medicina veterinaria. Ahora se trata de implicar a todos los clínicos de animales de compañía en que esto es una cuestión de todos, o sea, no es cuestión de que alguien te quiere imponer, sino cuestión de que todos vamos a estar mejor socialmente si entre todos somos transparentes, no ponemos en riesgo nada, estamos a favor de la salud pública, que protegemos a los ciudadanos. Entonces yo creo que ese va a ser un poco el mensaje, que probablemente se vehiculará, como se ha hecho también con otros planes, a través de los colegios profesionales que son esenciales, tanto de la organización colegial como de los colegios veterinarios. Y entonces yo creo que con eso permeará el mensaje. Esa es un poco la idea. A lo mejor acreditar, lo estamos pensando todavía, pero a lo mejor acreditar las clínicas realmente, oficialmente, o sea, con un logo, etcétera, diciendo soy colaborador del PRAN y por lo tanto cumplo con estas características, como se hizo en su día con las clínicas con las explotaciones de porcino. O sea que hay muchas estrategias por las cuales todo el mundo se va a sentir implicado en todo esto, y eso pues Cristina Muñoz y el equipo de veterinaria más pues Chus Lamas y Antonio López, o sea, el super equipo del Plan Nacional, pues lo va a llevar adelante perfectamente. A modo de conclusión, para cerrar el debate, no sé qué conclusiones habéis sacado de la prevención de infecciones en veterinaria. Si quieres empezar tú, Gustavo. Bueno, la conclusión es que, primero, en lo que es infección nosocomial, hay que hacer más estudios para saber cuántas hay por hospitales. Idealmente, lo que comentaba Bruno, intentar crear una red para tener más datos a nivel nacional, y una vez establecido dónde estamos, identificar los factores de riesgo y aplicar las medidas preventivas. Mientras tanto, seguir aplicando los protocolos de limpieza, desinfección. No me meto con los antibióticos, que ahora hablarán más ellos, pero estos protocolos, y tener un responsable que se hagan estos protocolos. Esto es un poco mi pequeño resumen. Hacéis mucho hincapié en una figura de una persona no responsable de que se sigan los protocolos. O sea, claro, esto es como en una obra. Tienes el arquitecto que lo diseña, total, los albañiles, y tienes al jefe de obra que tiene que ver que todo se va haciendo según los protocolos. Tiene que haber un vigilante, sí. Sí. Tiene que haber un vigilante. Porque es que en un mismo equipo hay una disparidad de opiniones, sí, yo estoy muy de acuerdo con tu cirugía, con lo que tú haces, pero yo por si acaso para que no se me infecte, porque siempre tienes la excusa de porque si el tutor es un poco más exigente, o si el perro tiene alguna condición en que tiene, pues, no sé, una piel en mal estado, algo que podíamos haber prevenido antes de meterlo en cirugía. Entonces siempre tienen una excusa, entonces tiene que haber un vigilante siempre detrás que diga, no, esto no está justificado, podemos utilizar otra vía. Y como conclusión, bueno, yo creo que queda clarísimo que cuanto menos antibióticos usemos, menos resistencias va a haber, porque estamos seleccionando bacterias resistentes con el sobreabuso. Entonces, bueno, yo creo que con eso ya... Bruno. Pues convivimos con nuestros animales de compañía. Es una maravilla ver cómo prácticamente la mitad de los europeos tienen un animal de compañía. Yo creo que eso es bueno para todos nosotros, para la salud mental del europeo y para los veterinarios que tenemos que garantizar su salud. Y creo que debemos actuar acorde a lo que la sociedad nos pide.
y eso ser responsables de la salud pública y de la salud de estos animales y que protejan a nuestra sociedad. Entonces yo creo que si actuamos todos en ese equipo, pues realmente la profesión veterinaria tiene una gran oportunidad, creo yo, sobre todo de animales de compañía, de ser realmente presente y muy importante en la sanidad de una sociedad como lo es. Entonces vamos a aprovechar esa oportunidad entre todos. Bueno, pues hasta aquí este debate de Animal Health. Muchas gracias a los ponentes. Lo habéis hecho genial, la verdad, ha sido muy interesante. A ti, Jorge, un placer. Muchas gracias. Y muchas gracias a los que nos vean. Muchas gracias y hasta la próxima.